Bueno, muy buenos días a todos. 10:30, estamos siendo puntuales porque hoy tenemos muchísimas cosas que contaros. Bienvenidos a nuestro webinar sobre ahorro energético en los edificios, desde la construcción a la optimización. Hoy estamos con una invitada especial, que es Mara Hermida, de BRIAM. Y con Daniel Utges, que muchos de vosotros ya le conocéis, es nuestro director de producto, y yo misma, aquí directora de marketing en Dexma. Vamos a hacer una brevísima bienvenida que os estoy dando. Muchísimas gracias por conectaros, más de 100 registrados en esta sesión. Vamos a hablar de qué es BRIAM y cómo está desarrollado en España. Esto nos lo va a contar Mara. Después vamos a hacer un poquito de dudas frecuentes con el tema BRIAM, que ya nos habéis enviado al registraros, y un poquito antes ya teníamos unas cuantas. Y después Dani va a retomar el tema y hablar del ahorro energético en el edificio en el día a día, ¿vale? Eso es. Muy bien, María. Un poco por comentaros por qué hemos montado este webinar y un poco cuál es la justificación, porque ya sabéis que en Dexma siempre nos asociáis un poco con la eficiencia y el ahorro energético en los edificios en el ciclo de vida de la operación del edificio, ¿no? Pero esta es solo una parte de la vida del edificio. En realidad, pues tiene un proceso de diseño que suele durar un año, un proceso de construcción de 1 a 2 años. Es en este momento donde quizá BRIAM es una metodología muy importante a tener en cuenta, porque si tenemos unos cimientos buenos en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a materiales, en cuanto a la definición de los usos energéticos del edificio y muchas más cosas que BRIAM evalúa y que luego nos va a contar Mara, realmente tenemos una parte muy importante del trabajo en la operación del edificio hecha y unas posibilidades de optimizarlo muy grandes. Y esto realmente lo estamos viendo porque una de las tendencias, no sé si recordáis, hicimos una encuesta a principios de año, y una de las tendencias que nos dijisteis que veíais como más importante en 2016 era el tema de la rehabilitación energética de los edificios, o los retrofits, que le llaman los ingleses, ¿no? Que está muy de moda y que realmente se está convirtiendo en algo muy importante. Pues todo eso, si contamos con BRIAM, es un paso que quizá incluso lleguéis a evitaros o que ya esté más o menos solucionado, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos a pasar la palabra y el control de la presentación a Mara. Mara, buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Como os comentábamos, Mara es la persona que de BRIAM está hoy con nosotros, y nos va a contar un poquito qué es BRIAM y por qué es importante. Mara, ¿puedes probar a ver si ya puedes pasar la presentación tú desde tu...? Vale. ¿Qué ha pasado? En mi caso no puedo ver. Vale, un momentito. Cosas del directo. Si no, no pasa nada. Os daría el paso a vosotros y como son tan poquitas, tampoco... Prueba ahora, Mara. Perfecto, ya lo estás moviendo tú. Sí, pero yo no la veo, la siguiente. No pasaría nada, pero un poco... A ver, clica. Sí. Ahora. ¿Ahora? Sí. Correcto. Vale, pues venga. Vamos para atrás. Aquí lo tienes. Muy bien, pues empiezo entonces. En primer lugar, agradecer a Dexma que nos haya dado la oportunidad, nos haya invitado a participar en este foro. Para nosotros es muy importante poder participar en este tipo de foros en el que se pueda aclarar, bueno, las diferencias entre eficiencia energética y sostenibilidad, que hay bastante confusión al respecto. Saludar a todos los asistentes y bueno, tenéis mi correo en la página anterior. Para cualquier duda quedo a vuestra disposición. Bien, en primer lugar, deciros que bueno, esta presentación va a ser muy cortita,
os voy a dar unas pinceladas muy breves, os vais a quedar con la esencia, ¿no?, de lo que es BRIAM, y de fondo hay muchísimo más, pero os invito a que participéis también en nuestros webinars, que son webinars gratuitos de 1 hora más o menos de duración y que aterrizan un poquito más cómo funciona nuestra metodología. Pero bueno, vayamos al caso que nos ocupa. En primer lugar, definir un poco qué es BRIAM, ¿no? ¿Qué se entiende por BRIAM? Bueno, BRIAM es un método de evaluación de la sostenibilidad en 10 categorías ambientales, que luego os contaré, y además es un sistema de certificación. Es decir, podemos simplemente utilizar la metodología que está disponible en nuestra página web para medir la sostenibilidad de nuestro edificio y, si queremos ir más allá, podemos certificar, es decir, acreditar que efectivamente eso cumple los parámetros de BRIAM. Además, otra de las características de BRIAM es que tiene un enfoque holístico. ¿Qué queremos decir con esto? Bien, tiene un enfoque holístico en 2 vías. Por un lado, que cubre todas las tipologías constructivas. Es decir, con BRIAM podemos evaluar y certificar todo tipo de edificios, desde edificios de viviendas a un edificio de oficinas, a un hospital, cualquier tipología edificatoria que exista hoy en día. Y además es holístico por una segunda vía, porque cubre todo el ciclo de vida del proceso constructivo. Esto es, podemos certificar la sostenibilidad de un edificio en fase de diseño, podemos ir más allá y certificar la ejecución, es decir, que el edificio efectivamente se ha ejecutado de acuerdo a cómo estaba diseñado, y además diríamos una tercera pata, que es el mantenimiento, ¿no? O sea, la operación del edificio. Un poco en el gráfico que veíamos antes, que habéis puesto el ciclo de vida, digamos que BRIAM cubre el diseño, la construcción y la operación, o sea, el funcionamiento del edificio. Dejaríamos fuera la parte de demolición. Además, bueno, es un sistema voluntario, está basado en un sistema de puntuación, es decir, la metodología es muy sencilla, luego también os daré unas pinceladas, y otra de sus diferencias es que es independiente, es decir, entre BRIAM, que somos nosotros, la entidad certificadora, y el cliente, que es el que quiere tener un edificio BRIAM, hay una figura intermedia, un agente, que nosotros llamamos asesor BRIAM, que es el que está en contacto con el cliente. Es decir, entre BRIAM y el cliente no hay un contacto. Hay esta figura en el medio que es el que se encarga de hacer todo el proceso. Y nosotros, ¿qué hacemos? Pues revisar, validar que el edificio efectivamente cumple las exigencias BRIAM. ¿Por qué BRIAM? Bueno, ¿cuáles son nuestros valores o nuestras principales diferencias, si lo queremos decir así? Bueno, en primer lugar, el liderazgo internacional. No voy a añadir estas cifras, no voy a abrumar con cifras. Lo importante es decir que BRIAM nació en Reino Unido hace más de 20 años, que es una metodología que está muy contrastada, todas estas cifras lo avalan, y digamos que está presente en todo el mundo. Luego os enseñaré un mapa para que veáis hasta dónde llegamos. El siguiente valor o nuestro siguiente elemento diferenciador podemos decir que es esta adaptación local. Es decir, BRIAM se basa en un principio de pensar global y actuar localmente. Es decir, desde BRIAM, que es la entidad propietaria de la metodología, el Reino Unido tiene una base de conocimiento, y nosotros lo que hemos hecho en España es adaptarla localmente. No nos hemos ceñido a hacer una traducción del inglés al castellano, no. Hemos formado a un comité de expertos, en su momento estamos hablando del año 2010, expertos en todas las áreas de conocimiento de BRIAM, para adaptar a la idiosincrasia de nuestro país. Es decir, estamos hablando de adaptación normativa, adaptación clima, infraestructuras, temas de cultura, por ejemplo, temas que pueden parecer menores, como horarios de vida que hay en España a diferencia de Reino Unido, por ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos un manual
que tiene unos principios comunes al manual original, pero que necesariamente se ha tenido que adaptar a nuestro país. Luego, el tercer elemento diferenciador o importante para nosotros que lo conozcáis es esta figura de la que os hablaba antes, que es el asesor guía. Con esta figura lo que garantizamos es esa independencia entre la entidad que acredita, que emite el certificado, que somos nosotros, Brian, y el cliente final. Es importante también, no quiero que se me olvide, que esta figura del asesor Brian está acreditado por ENAC, estamos acreditados por ENAC en una norma, en la norma ISO 7024, que es una norma que certifica personas. Y esto es algo bastante novedoso en temas de sostenibilidad. Este es el mapa al que os apuntaba antes, donde podéis ver la presencia de Brian en el mundo. Los países que están en verde oscuro, como España, son países en los que hay lo que le llamamos un operador nacional. Es decir, hay una entidad, que somos nosotros, el Instituto Tecnológico de Galicia, que somos propietarios de la metodología. Hemos formado una alianza con DIARI, con el Centro Tecnológico inglés, y somos los propietarios en España. Obviamente estamos absolutamente alineados con DIARI, pero el centro, todo lo que tiene que ver con la certificación de edificios en España, con la metodología, con la adaptación, la llevamos directamente nosotros. Luego, los países que están en verde clarito son esos 77 países en los que hay edificios evaluados en registro o certificados culturales. Bien, en este punto, a mí me gusta mucho este tipo de foros porque permiten aclarar, ¿no? Estos últimos años ha habido mucha confusión con esto de la sostenibilidad y la eficiencia energética, ¿no? A nosotros nos han invitado a muchos foros de sostenibilidad, pero realmente lo que se iba a hablar era de eficiencia energética. Nosotros simplemente, o nos gusta decir que para nosotros la energía, en nuestra metodología, es muy importante, pero es una pata más de otras muchas que tienen cuenta de Brian. Es una pata más, si bien es la más importante, porque Brian está estructurado en categorías ambientales, que son estas que veis aquí. Son 9 categorías, más una que es la de innovación, que funciona un poco diferente. Estas categorías ambientales tienen una ponderación, es decir, no todas valen lo mismo para Brian. Brian ha establecido, en función de estudios realizados, cuáles son las categorías que deberían de tener más peso. La de energía, efectivamente, es la que tiene más peso, en este caso, en el caso de edificios de la metodología que evalúa edificios de comercio, de hospitales, edificios públicos, la ponderación de la categoría de energía es de un 18%, es decir, es la mayor. Pero todas las, además de energía, en Brian se valoran pues, la categoría de gestión, que tiene que ver con cómo se gestiona tanto la obra como el funcionamiento del edificio una vez está puesto en marcha, para que sea eficiente. La categoría de salud bienestar, que lo que se tiene en cuenta, lo que promueve es, habida cuenta de que estamos todo el día en un edificio, pues que estemos en entornos saludables. Por ejemplo, si estamos en un edificio de oficinas, pues que tengan en cuenta que estemos con iluminación natural, con vistas al exterior, es decir, valora ese tipo de aspectos. La categoría de transporte, pues lo que valora es que el transporte sea eficiente, que bajas emisiones de CO2 fundamentalmente. El agua, bueno, está claro, ¿no? A todos nos viene a la cabeza reducir el consumo de agua. La categoría de materiales valora que se incorporen al edificio, que se tengan en cuenta en el edificio materiales de bajo impacto ambiental, que se realice un análisis de ciclo de vida, por ejemplo. La categoría de residuos busca minimizar los residuos tanto durante la construcción como durante la operación del edificio. La categoría de suelo y ecología, bueno, pues es la categoría más verde, ¿no? La que lo que busca es proteger nuestros entornos, proteger nuestro paisaje, nuestros hábitats.
Y por último, la categoría de contaminación, que bueno, el objetivo es reducir todas las contaminaciones que produce, que genera el edificio, pues contaminaciones acústicas, de iluminación, de NOx, etc. Y luego además estas 9 categorías más una, que es la de innovación, porque al final BREEAM lo que quiere es promover la innovación también, o sea, que se incorporen, premiar que se incorporen nuevos procesos, nuevas técnicas tendentes a mejorar la sostenibilidad del edificio y que no estén contempladas en BREEAM, ¿no? A grandes rasgos, estas son las categorías ambientales en las que se estructura BREEAM. Dentro de estas categorías ambientales hay unos requisitos y a su vez estos requisitos se estructuran en criterios. Los requisitos tienen una puntuación y en función de los requisitos que cumplamos conseguiremos una puntuación ambiental, como vemos en este gráfico. Este gráfico nos muestra muy a grandes rasgos cómo funciona la metodología. Como ves, es muy sencillo. Cada categoría, como os decía, tiene una puntuación. En función de los puntos que consigamos, del cumplimiento de esos requisitos y de esos criterios, obtendremos una puntuación por categoría, que la tenemos que aplicar la ponderación ambiental, ¿no? Decía antes, en función de la categoría, tiene un peso. Bueno, pues aquí es donde la aplicaríamos esa ponderación y obtendríamos una puntuación final que se traduce en una calificación, pues que en este caso va de correcto a excepcional, siempre y cuando cumplamos lo que nosotros llamamos requisitos mínimos. Es decir, para poder obtener un correcto, BREEAM establece qué es lo mínimo, qué puntuación mínima, en qué requisitos dentro de cada categoría es necesario cumplir. Si esa base, digamos, no se cumple, no se podría obtener el certificado. Y también valora pues, esos puntos de innovación, esos puntos que van, digamos, un poco más allá de lo que establece BREEAM, ¿no? De lo que establecen nuestros estándares. Por último, pues obtendríamos, bueno, a modo de ejemplo, este es un certificado final de postconstrucción que nosotros le llamamos de un edificio en Alicante, en la UANU, que es un edificio que ha alcanzado una cuota muy alta de calificación BREEAM, ha conseguido un excepcional. Es lo que se le entrega al final al cliente, que también se le puede entregar una placa, bueno, eso ya depende de lo que quiera el cliente comunicar y cómo lo quiera comunicar. Y esta es mi breve presentación, ¿no? Y como decía, es unas pinceladas de BREEAM y ahora pues me quedo aquí para resolver las dudas. Muy bien, Mara, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una introducción buena. Tenemos los conceptos ahora básicos y un poco como comentabas, teníamos unas cuantas dudas que ya la gente nos había comentado y es lo que vamos a hacer ahora. Sabéis que nos gusta hacerlo todo dinámico, entonces vamos a ir pasándole a Mara y también a Dani, que está aquí con nosotros, algunas de estas dudas, ¿vale? Quizá algunas pues inciden en lo que ya nos ha contado Mara. Y hay otras pues que van un poquito más allá, ¿vale? La primera es, ¿cuál es la relación de BREEAM con la legislación vigente? Bien, María. Ya hablaba antes un poco de la adaptación, ¿no? Introducir el tema de la normativa. Nosotros, para adaptar BREEAM a nuestro país, tuvimos que estudiar toda la normativa, cómo se cruzaba esa normativa con las exigencias BREEAM, porque obviamente no tenemos el mismo cuerpo normativo que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, nuestros manuales están alineados con la normativa española. Eso está claro, no va a haber una contradicción entre lo que nosotros pedimos y lo que exige la normativa. Eso no va a pasar en ningún caso. Y luego, como principio fundamental de BREEAM, es que BREEAM siempre va más allá de la normativa. Es decir, vamos como punta de lanza, vamos por delante, vamos de tractor, vamos tirando de la normativa. Eso nos obliga a estar en constante actualización, ¿no? Siempre la norma avanza y nosotros tenemos que avanzar. Perfecto, muy bien.
Entendido. La siguiente es una importante que además comentabas en esto de la localización de BREEAM y la adaptación a cada país. Y nos preguntan, ¿cómo se adapta BREEAM a la realidad de cada clima? Pues también el mismo principio, ¿no? Se hizo en los trabajos de adaptación. No quisiera ahondar demasiado en eso, pero bueno, para la adaptación sí participaron muchos expertos en cada una de las temáticas para poder tener todo esto en cuenta, ¿no? Temas de climatología, temas de geografía. Por ejemplo, hay un requisito de agua, como por ejemplo el consumo de agua, bueno, pues se ha parametrizado la exigencia de BREEAM en función de lo que llamamos zonas de precipitación, ¿no? O sea, obviamente BREEAM tiene en cuenta pues los diferentes climas que tenemos para adaptarlo, ¿no? Para que realmente se pueda utilizar la metodología en España. Perfecto. La siguiente que tenemos, ¿cómo se aplica BREEAM cuando el edificio ya, bueno, pues ya existe? Y nos preguntan en concreto para edificios de uso terciario, ¿no? Del sector terciario y residencial. Yo creo que esta pregunta va un poquito a qué casos hay, o si puedes comentarnos algunos de estos sectores, ¿no? Bien, no hemos ahondado en los sitios web de las diferentes tipologías, ¿no? Que BREEAM cubre las diferentes tipologías edificatorias, y también el ciclo de vida. En función del tipo de edificio que vayamos a evaluar, tenemos unos manuales. Pues para edificios de vivienda, el manual se llama BREEAM Vivienda. Para evaluar la sostenibilidad de edificios de terciario, edificios públicos, pues el manual se llama Nueva Construcción, por ejemplo, ¿no? Y para la parte de operación y de funcionamiento se llama BREEAM Uso, para edificios en funcionamiento. En este caso la metodología es un poco diferente y realmente lo importante de esta metodología es que permite hacer un diagnóstico del edificio, de cómo está el edificio en términos de sostenibilidad, siempre teniendo como fondo nuestras categorías ambientales. Y es un cuestionario de preguntas y en función de lo que respondamos nos va a dar el punto de situación exacto de cómo está nuestro edificio en términos de sostenibilidad. ¿Y para qué se utiliza? ¿No? ¿Para qué lo utilizan nuestros clientes? Pues para establecer o definir un plan de acción pues bianual, trianual, y decir, bueno, pues este año mi parque edificatorio suelen ser, nuestros clientes suelen tener varios edificios, los gestores de edificios también, y dicen, bueno, pues yo a 3 años voy a actuar en la categoría de agua, que es la que veo que estamos peor en términos de sostenibilidad. O voy a actuar en iluminación, porque veo que, por ejemplo, en los centros comerciales que estoy gestionando o que soy propietario, ahí es donde están más deficitarios, ¿no? Entonces nos permite un plan de acción y la filosofía de BREEAM en uso es que es una mejora continua. Cada año voy planteando unas metas, unos hitos para llegar a la excelencia, para llegar a tener un edificio pues, que cumpla los requisitos BREEAM, pero a fin de cuentas para mejorar el rendimiento del edificio, ¿no? Perfecto. Esto para terciario. En residencial es una metodología que llegaremos a ella, pero que todavía no hemos desarrollado. Vale. O sea, ahora mismo en España se puede evaluar estos edificios con BREEAM. Perfecto, entendido. ¿Cómo incorpora BREEAM otros vectores que no sean el energético en obra nueva y edificio existente? Un poquito relacionado con lo anterior, ¿no? Yo creo que esto ya lo hablé antes, ¿no? La transparencia cuando explicaba un poco lo que significaba la Totalmente. tecnología, ¿no? Para nosotros, ¿no? Es una pata más de todo lo que llega a BREEAM. Totalmente, y además, como comentabas, incidir en que tenéis muchísima documentación en vuestra página online en la que la gente puede indagar un poquito más en esas otras categorías de evaluación, y yo realmente a los que estéis interesados en esto sí que se lo recomendaría, porque hemos estado haciendo lectura de ello estos días y la verdad es que ha sido muy interesante y ver todas esas categorías que se evalúan, ¿no? Así que pasamos al siguiente.
que esta es una que siempre nos preguntan, Mara, siempre, el tema de costes. ¿Cuánto cuesta el certificado BREEAM? O sea, esto es algo... Sí. Para la que no hay respuesta. Pero ahora daré algunas claves. Correcto. Volviendo un poquito a lo anterior, gracias por el comentario que acabas de hacer de está todo en abierto, nuestros manuales están disponibles gratuitamente. Nosotros, nuestro objetivo desde el principio, desde que empezamos con este proyecto, es mejorar la sostenibilidad, y ahí están para que los quiera usar. Cuando también al principio se hablaba de BREEAM es un método de evaluación y además un sistema de certificación, porque la parte del método de evaluación es importante. O sea, puedo no querer certificar el edificio, pero por ejemplo, pues como estudio ingeniería o estudio arquitectura, y por curiosidad me bajo el manual de BREEAM y voy a intentar incorporar algunas cosas al diseño del edificio, ¿no? Y ese también es nuestro objetivo, ¿no? Que se use como guía de referencia. Vale. Y bien, ahora volviendo a la pregunta del millón, ¿cuánto cuesta el certificado? Bien, hay como 3 patas, podríamos decir, ¿no? De cuánto cuesta. En primer lugar, está la tarifa disponible en nuestra web también de lo que cuesta el certificado. Conseguir el certificado, es decir, que entre la entidad acreditadora, que somos nosotros, a certificar ese edificio. Ahí, en función de la tipología del edificio que vayamos a evaluar, tendrá un coste u otro. A modo de ejemplo, está todo en la web, ¿eh? Tampoco quiero ser ahora pesada y hablar de números, pero a modo de ejemplo, para que os hagáis una idea, si es un edificio de esquema nueva construcción, está parametrizado en función de los metros cuadrados del edificio, de la superficie, y por ejemplo, un edificio pequeño, nosotros entendemos pequeño, menos de 5.000 metros cuadrados, el coste del certificado sería del orden de 3.500 euros. Y el más grande, 12.500, me parece. Muy bien. Si estamos hablando de BREEAM en uso, pues el coste son 1.100 euros. Perfecto. Certificado. Es decir, hay que entrar en las tarifas, ver en función de la tipología que queremos certificar, y este es el coste del certificado. Luego, el segundo parámetro que habría que tener en cuenta, si es un cliente que quiere certificar, son los honorarios del asesor. De esta figura que está entre nosotros y el cliente, que es realmente el que va a hacer la evaluación del edificio, es el que va a actuar como auditor, que vosotros le llamáis por ahí BREEAM. Esa persona tiene unos honorarios de mercado, nosotros ahí lo entramos en función de qué es lo que servicios le contraten, si solo hace el informe de evaluación, si hace más consultoría y asesorar en qué estrategias para conseguir un sistema sostenible que sea otro precio. Es decir, eso ahí ya nosotros no te puedo dar una cifra. Y luego había una tercera derivada de la implantación de BREEAM, que en algunos requisitos BREEAM para su cumplimiento pues exige la contratación de una figura de algunas profesionales, por ejemplo un psicólogo, un consultor acústico, que van a tener que redactar un informe en función también del coste de sus servicios. Puede ser que los requisitos que queramos cumplir no incluyen la incorporación de estas personas, de estos profesionales. En función de eso, el certificado tendrá un coste o otro. Y luego ya, ¿cuánto cuesta más general? Y hay algunos estudios que también están disponibles en nuestra web. Estudios, la mayoría son realizados en Reino Unido, que analizan, bueno, son casos de estudio, que analizan distintas tipologías. Nosotros a día de hoy tampoco tenemos un volumen, llevamos 5 años, tenemos muchos servicios certificados, pero necesitamos más información para poder llegar, y que el cliente nos la dé, obviamente, para poder llegar a establecer una cantidad, una cifra, ¿no? Si pues, en función de dónde lleguemos, si vamos a una calificación muy alta, una calificación muy alta, más baja, bueno, pueden ser menores de un 2%, ¿no? Que depende de muchos parámetros, con lo cual decir una cifra para nosotros no es aconsejable. Entendido, Mara. Sabemos que bueno, es siempre complicado, hemos hablado en los webinars anteriores también de costes de auditorías energéticas y demás, y bueno, evidentemente hay muchos puntos variables que influyen en este coste, pero muchas gracias por darnos esos costes de referencia, ¿no?
Esta está muy relacionada con lo que estabas comentándonos, ¿no? Si puede cualquier empresa o persona ser auditor, bueno, vosotros les llamáis asesores, asesores BRIAM. Bien, la respuesta es sí. O sea, cualquier persona puede hacer nuestra formación. Los requisitos también están en nuestra web, es necesario ser titulado medio superior, acreditados en un sitio de experiencia en el sector de construcción. Si esto no ocurre, hay otras posibilidades, pero bueno, no quiero entrar en tanto detalle. Tendría que hacer la formación de BRIAM, abonar una licencia anual que tiene una exigencia y lo que sí, para garantizar esta independencia de la que hablábamos de BRIAM, nunca puede formar parte de la plantilla ni del promotor ni del cliente. Eso es una particularidad del BRIAM, tiene que ser ajeno porque realmente para no entrar en conflicto de interés, ¿sí? Perfecto, muy bien. Esto nos lo preguntaron sobre todo pues, partners de Dexma que tenemos conectados, que bueno, pues que están en este sector y lo ven como un paso interesante seguramente. Esta es una pregunta un poco genérica que nos ha llegado y es ¿qué consideráis? Y también un poco yo creo que vamos desde Dexma a dar un poco la voz aquí a Dani, ¿qué se considera hoy en día eficiencia energética en los edificios, ¿no? Muy bien. Es una muy buena pregunta digamos. Entonces, nosotros consideramos eficiencia energética todo aquello que manteniendo el confort de los usuarios de un edificio consigas reducir el consumo, ¿de acuerdo? Muchas veces lo que estamos habituados a hacer es que todo funcione, es decir, nosotros tenemos contratados un sistema de mantenimiento y estos equipos de mantenimiento se encargan de que todo funcione de forma eficaz, que no falle. Pero hay que darle la vuelta a esto y aparte de ser eficaces, tenemos que ser eficientes y básicamente es eso, María. Muy bien. Mara, no sé si vosotros tenéis algún concepto, realmente no es algo, como nos comentabas, que vosotros no estáis centrados tanto en ese concepto de eficiencia energética, pero bueno. Sí, pero tenemos, a mí también me parece es una pregunta un poco general, ¿no? Pero si lo centramos en BRIAM, que es la absolutamente como ha dicho Miguel, nosotros nos basamos en tres principios, ¿no? Hay un requisito concreto de eficiencia energética que se basa en tres prioridades, o sea, demanda, consumo y emisiones. Sí, la demanda, obviamente, minimizar la demanda durante el diseño del edificio. Apuntamos a lo que decía Javier, la segunda, el consumo, cómo actuamos ahí, pues con instalaciones eficientes, en ese diseño, que después se sepan utilizar también, que es importante, porque pasa muchas veces, ¿no? Que tenemos un mega edificio, está súper bien diseñado, pero luego pues, las personas que lo tienen que mantener, o los usuarios del edificio no saben cómo utilizar en términos de eficiencia. Y luego, en menor medida, también para nosotros tenemos en cuenta a la hora de valorar la eficiencia energética son las emisiones, ¿no? El tipo de combustible. Pero bueno, esto ya sí, tendríamos que entrar mucho más en detalle para aclararlo, pero básicamente es eso, demanda, consumo y emisiones. Perfecto, muy bien. Yo creo que son dos buenas definiciones y conceptos importantes. ¿Cuál es la diferencia entre BRIAM y LED o LEED? Yo con esto las pronunciaciones. Nosotros admitimos a todo, admitimos BREAM, BRIM, o sea, nos han llamado, nos llamáis y no pasa nada, es que nos entendamos, ¿no? Bien, las principales diferencias a las que os comentaba en la segunda transparencia, ¿no? Pues esta adaptación local que hemos hecho, este esfuerzo que hicimos aquí en su momento, pues poner de acuerdo a todos los agentes expertos, ¿no? En las diferentes materias, y adaptarlo a España, obviamente, y luego la figura, ¿no? Del asesor independiente. Porque para nosotros no puede el promotor autocertificarse, no puede el cliente autocertificarse, tiene que haber un agente independiente entre nosotros y el cliente final, y en todo momento se garantiza esa independencia, ¿no? Muy bien, Mara. Vamos con, esta es un poquito quizá más técnica o más en detalle, que dice, ¿qué porcentaje de ahorro se puede conseguir por cada punto de BRIAM que obtengamos? Que aquí yo creo que también igual la respuesta no es muy sencilla, ¿no?
No es muy sencilla porque realmente no lo hay, no hay una relación directa para nosotros, ¿no? Nuestra metodología se basa en un sistema de puntuación, es muy sencilla, pero hay tantos parámetros a tener en cuenta que no podríamos traducir reducción por puntos, porque depende de los requisitos a los que se vaya de la estrategia para conseguir el certificado, si va a un correcto o a un excepcional. Es decir, de la situación del edificio, es que hay muchísimos factores que intervendrían para poder hacer esa relación punto-reducción. Lo que sí podemos decir, y esto en nuestra web, son rangos, pero esos rangos de ahorros nos los facilitan nuestros clientes. O sea, este es el feedback que tenemos de clientes que han implantado Bria y nos dicen, bueno, pues a lo largo de años hemos descubierto esto. Entonces, nosotros lo hemos puesto en la web como rangos. Pues desde un 30 entre un 30 y un 70, ya veis, es un rango bastante amplio, ahorros de consumo en temas de eficiencia energética, ahorros de mantenimiento y funcionamiento, pues reducciones de gasto de agua hasta un 40 y hasta un 30. Pero, como os decía, esto hay que cogerlo con pinzas porque si no se puede generalizar. Depende mucho del edificio, de la estrategia, del tipo de instalación que se incorpore. Es decir, probablemente dentro de muchos años, cuando tengamos una base de conocimiento mucho más amplia, de países certificados, porque nosotros realmente sí que cada vez que se certifica un edificio, BREEAM, como exigencia tienen que darnos un informe con toda esa información, ¿no? Entonces llegará un momento que sí tengamos una base de datos importante y que sí que podamos comunicar datos más, más acotados, ¿no? Perfecto, pero ahora muy bien. Bueno, como sabéis, siempre al final resolvemos más preguntas. Si os ha quedado alguna por resolver y además también un poquito, estábamos recibiendo algunos comentarios de que el sonido iba un poquito mal. No sabemos si hoy tenemos una conexión un poquito que nos esté fallando y esté afectando. Os pedimos disculpas. Entonces, si algo no ha quedado claro o no se escuchó bien, ponerlo en las preguntas e intentamos al final resolverlo, o si no, os la contestamos por email por este pequeño problemilla que hemos tenido con el tema de sonido. Le voy a pasar la palabra a Dani, que vamos ya a avanzar un poquito en el tema del ahorro en el ciclo de vida del edificio y en la optimización, ¿no? Eso es, Dani, perfecto. todo tuyo. Merci, María. Al final, lo que siempre preguntan nuestros clientes muchas veces es, oye, Dani, ¿cómo puedo empezar a optimizar mi consumo, ¿no? Es decir, ¿qué herramientas tengo en el mercado que me permitan hacer eso? Bueno, lo que yo siempre pregunto es, pero antes de empezar a optimizar tienes que saber cuánto puedes ahorrar, es decir, cuál sería tu potencial de ahorro, ¿de acuerdo? Porque si quizá no te merece empezar. Entonces, lo que yo siempre propongo es que como primer paso hagáis un Energy Grader, ¿de acuerdo? ¿Qué es un Energy Grader? Energy Grader es una herramienta online, ¿vale? Que se puede acceder a www.energygrader.es, ¿de acuerdo? Es decir, si entráis a energygrader.es, epa, que no lo he puesto bien. Vale, energygrader.es, perfecto. Lo que tenemos aquí es una web, ¿de acuerdo? Que realmente es como un formulario que os preguntará 4 cositas, realmente es muy, muy rápido. Y lo que obtendréis es un informe tipo este que se ve aquí, ¿de acuerdo? Donde os decimos cuál es vuestro grader de 0 a 100, es decir, cuál es vuestro potencial de ahorros en porcentaje sobre un edificio eficiente del cual ya tenemos datos disponibles en nuestra base de datos, comparado por sector, comparado por zona climática, comparado con muchísimas cosas, ¿de acuerdo? Año de construcción, tipo de fachada, etcétera, etcétera. Y además también os damos el price grader, que le llamamos, que al final es una comparativa de vuestros precios, que aquí se puede ver, ¿de acuerdo? De vuestros precios por periodos contra los precios más competitivos del sector, ¿de acuerdo? Con lo que en 48 o 72 horas vais a poder recibir un PDF con un número y ese número es el porcentaje de ahorros estimados. Si ese porcentaje de ahorros está por encima del 20%, entonces os merece la pena empezar a hacer el proyecto de optimización de energía. Si está por debajo del 20% y no consumís demasiado, realmente pues no os sale muy, muy a cuenta, ¿de acuerdo? Entonces, paso 2. Una vez tengo el grader hecho, sé que tengo potencial de ahorro, vale, ¿por dónde empiezo, no? Al final, lo que proponemos es que debéis hacer una auditoría energética. ¿Qué es una
auditoría energética? Bueno, es un proceso donde viene un auditor, ¿de acuerdo? Y al final os analiza vuestro edificio, vuestra instalación, y hace un informe. Un informe puede ser más o menos largo, entre 20 y 40 páginas normalmente, donde ¿qué se explica? Explica en qué se consume la energía, es decir, qué fuentes energéticas estás utilizando, cuáles son las fuentes prioritarias dentro de tu consumo, y no solo eso, sino en qué lo estás invirtiendo, es decir, cuando yo consumo electricidad, ¿dónde se me va? ¿Se me va al clima? ¿Se me va a la iluminación? ¿Qué porcentaje se me va a cada uno de ellos? ¿De acuerdo? Con lo que esto es todo lo que te dice el auditor. ¿Para qué? Para poder determinar en base a qué factores externos consumimos más o menos energía. Si, por ejemplo, tengo un supermercado, pues yo consumiré más o menos energía en función de muchas veces cuánta gente entra a mi supermercado, ¿de acuerdo? Somos estufas humanas, con lo que al final eso produce calor, etcétera, etcétera. Hay mucha tal. Entonces, y aparte, lo que al final nos tiene que dar la auditoría energética es una lista de medidas que nosotros podamos implementar. ¿De acuerdo? Es decir, un to-do list, ¿vale? Una lista muy simple de acciones que nosotros podemos ir haciendo en base a qué? A la inversión que requiere y al retorno de la inversión que va a tener esa inversión. Es decir, cuánto tiempo nos va a costar recuperar el dinero que hemos invertido en base a los ahorros, ¿vale? Con eso, dentro de Dexel Energy Manager, tenemos esta funcionalidad, que la veremos aquí, ¿de acuerdo? Que es el Virtual Analyzer y al final el auditor carga todas las medidas de todos vuestros edificios, ¿de acuerdo? Podéis tener uno o podéis tener 500 edificios. Si uno tiene 500 auditorías, 500 informes en papel, es muy difícil que saque por dónde tienen que empezar, ¿de acuerdo? Con lo que al final en Dexel tú simplemente tienes que ir seleccionando sobre qué edificios quieres invertir. Imaginemos que quiero invertir sobre estos 4 edificios. Mi proyecto de eficiencia energética quiero que empiece el 1 de enero del 2016, por ejemplo, o del 2017, y quiero que acabe el 1 de enero del 2020. Haremos un proyecto a 3 años vista y quiero invertir sobre estas tecnologías, pues calefacción, refrigeración e iluminación, y vamos a poner alguna otra, tipo comportamiento, que suelen ser las más baratitas. Si hacemos Pixel Estimate ROI, lo que nos viene de Excel a decir es, oye, mira, de todos estos edificios que me has cogido, que pueden ser 4 o 5 como hemos elegido, o centenares, tienes que empezar, la primera tarea que tienes que hacer es irte al edificio de Balmes y poner detectores de presencia. Es tecnología de iluminación que me has seleccionado, el coste que hemos evaluado es de tanto, ahorros estimados al año tanto, porcentaje de ahorros un 12% y el ROI es de menos de un año. Si os fijáis, todas van por ROI, ¿de acuerdo? Y además te damos en el gráfico, te damos a partir de qué mes ya estás en cash flow positivo, es decir, de todo lo que has invertido, a partir de qué mes vas a empezar a recuperar esa inversión, ¿de acuerdo? La inversión podemos decalarla, es decir, podemos poner que haremos la inversión en 10 meses, ¿vale? Con lo cual, esto nos cambia y evidentemente si invertimos más poco a poco, podemos hacer menos de golpe, con lo cual el punto en el que estamos en positivo es más tarde, ¿de acuerdo? Aquí podemos invertir en tantos edificios como queramos, e insisto, si tú eliges todos estos edificios aquí, Estimate ROI, y al final te calcula cuál es la inversión total que tienes que hacer, los ahorros totales que conseguirás, el payback acumulado y la rentabilidad. Esto parece una tontería, pero al final, cuando tienes que ir a tu jefe financiero, a tu CFO, te va a preguntar esto, con lo cual tienes que tener una herramienta que le digas, pues mire, señor, si me da 40.000 euros, hoy podemos conseguir una rentabilidad a 3 años de 112%. ¿Qué tal le parece? ¿De acuerdo? Y él tiene que decidir si tiene que invertir dinero allí o tiene que invertir dinero en una nueva línea de producción de lo que sea. ¿De acuerdo? Con lo que estas herramientas van a ir muy bien para conseguir financiación. Muy bien. Y luego, paso 3, es un poco vinculado con el anterior de hacer la auditoría energética, es decidir en qué zona de la pirámide queremos jugar. ¿A qué me refiero con la pirámide? Es esta pirámide, la pirámide del ahorro energético. Entonces, es una pirámide donde en la base tenemos las MAEs, las medidas de ahorro de eficiencia energética de menos inversión, y en la parte superior las de más inversión. La lógica diría que primero empezaremos por las de menos inversión y luego iremos a las de más inversión, ¿de acuerdo? ¿Qué hay aquí? Pues básicamente todas las mejoras por comportamiento, es decir, gestión de consumos nocturnos, gestión de iluminación en base a etiquetitas, todo lo que se nos ocurra que tiene muy poca inversión y al final es enseñar a la gente a cómo gestionar mejor el consumo estaría en la base, ¿de acuerdo? Luego tendríamos mejoras por inversión, que puede ser cambio de maquinarias, o sea, las climatizadoras, por ejemplo, instalar sensores de presencia,
lo que queramos, LEDs, ¿vale? Por ejemplo, y luego acabaríamos con la zona más cara de todo, ¿no? Que suele ser la instalación de fuentes renovables, ¿de acuerdo? ¿Empezar por arriba se puede? Sí, pero lo que nosotros consideramos es que primero tienes que adelgazar tu consumo energético y una vez adelgaces el consumo energético, instalas las renovables por tu peso ideal. No, si estás sobredimensionado, no vas a instalar placas fotovoltaicas sobredimensionadas, ¿de acuerdo? Normalmente, hasta esta zona de la pirámide, inversión la mitad más o menos, llegamos con recursos propios de la empresa. O sea, el CFO nos puede habilitar esas inversiones. La parte más de arriba normalmente se trabaja con contratos S, ¿vale? Contratos de empresas de servicios energéticos, que son empresas que tienen mucho dinero, te prestan el dinero a cambio de una parte de los ahorros y al final se comparten ahorros, ¿de acuerdo? Son las ESCOs en inglés o ESES en castellano, ¿vale? Y todo se debe medir, porque al final si estás invirtiendo en medidas de eficiencia energética, debes poder saber si esa medida realmente está surgiendo efecto o no, ¿no? Con lo cual aconsejaríamos la monitorización energética como base de la pirámide, ¿de acuerdo? Luego, una vez hayamos tenido el grader, tenía un buen potencial, he hecho auditoría energética, ya sé dónde quiero jugar dentro de la pirámide. Tengo que realizar las mejoras y después las debo verificar, ¿de acuerdo? Es ya el último paso. Entonces, ¿cómo consumimos? Es muy importante que uno entienda el patrón de consumo diario. Aquí, por ejemplo, estamos enseñando un patrón de consumo hora a hora durante 24 horas de un edificio, ¿de acuerdo? Y al final uno tiene que entender en qué zonas consume para cada sistema, ¿no? Esto es muy típico, que la parte de abajo le llamamos consumo permanente. Consumo permanente es muy importante entender esta regla de aquí, que 1 kilovatio hora de consumo permanente representan 1.000 euros anuales de energía. ¿Cuántos tienes tú? Esta es la pregunta, porque muchos clientes se asustan cuando ven su consumo permanente porque no lo saben. Entonces, por ejemplo, haré el cálculo aquí, ¿de acuerdo? Si yo tengo 1 kilovatio hora consumido por 8.760 horas que tiene un año, son 8.760 kilovatios hora anuales. Por un precio de mercado, más o menos, podríamos estar hablando de 0,12 céntimos por kilovatio hora, son unos 1.000 euros de energía cada kilovatio hora permanentemente consumido. En esta instalación, que es un edificio de unos 5.000 metros cuadrados, tenemos 50 kilovatios hora. ¿Qué significa eso? Que mi factura energética, sin tener en cuenta potencias ni nada, como mínimo valdrá 50.000 euros al año. Y por cada uno que yo consiga bajar, me voy a ahorrar 1.000 euros directos, ¿vale? Este es el primer paso. Después tendríamos una segunda zona normalmente de iluminación, de acuerdo, todas las cargas lumínicas, etcétera, etcétera. Y luego al final lo que nos queda arriba, que aquí no sé muy bien, es la parte más de climatización, ¿de acuerdo? Entender cómo consumimos es importante. ¿Por qué? Porque después deberemos buscar dónde vamos a ahorrar, ¿no? Si yo tengo este diagrama de pastelito y me viene el comercial de LEDs o el comercial de iluminación y me dice, mira, oiga, señor, que si invierte 100.000 euros vamos a ahorrar el consumo de iluminación un 40%. Yo digo, ya, pero es que prefiero invertir 100.000 euros en el sistema de climatización porque me consume más de la mitad de toda mi instalación, ¿de acuerdo? Entonces, uno tiene que tener herramientas suficientes como para poder decidir, ¿de acuerdo? Muchas de estas cosas con la auditoría energética ya nos vienen dadas, con lo que al final tienes que utilizar la otra herramienta que hemos visto para poder decidir sobre qué instalación empiezas, ¿vale? Y luego es súper importante que podamos verificar ahorros, ¿de acuerdo? Para verificar ahorros existen protocolos también, el IPMVP, ¿de acuerdo? Es uno de ellos, o la ISO 50015. Si no queremos ir tan al límite, tan a protocolarizar nuestro proyecto, lo podemos hacer con herramientas tipo de Excel, por ejemplo. Entonces entraríamos aquí, abriríamos la demo, que os quiero comentar que esta demo que estoy usando es totalmente abierta, es decir, vosotros simplemente tenéis que clicar en Free Demo y en Free Demo tendréis un formulario de este tipo donde ponéis vuestros nombres y al final accedéis directamente a la demo sin esperar, ¿de acuerdo? Y la demo que veréis es esta de aquí. Yo clicaré sobre edificios corporativos, que es una cuenta que lo que tiene son 19 edificios esparcidos por el mundo, ¿de acuerdo? 19 separados por zonas. Unos están en Canadá, unos están en Europa y unos están en Estados Unidos, ¿de acuerdo? Tenemos todos los edificios aquí puestos. Bien, en este proyecto, que es un proyecto de distintos edificios, como comentaban, se están haciendo medidas de eficiencia energética, ¿de acuerdo? Entonces, Dextel dispone de esta herramienta de proyectos de medida y verificación, donde al final nosotros disponemos de toda nuestra cartera de proyectos, ¿de acuerdo? Estos son todos los proyectos que están funcionando ahora mismo y que estamos verificando sus ahorros, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si abro uno de los proyectos de climatización, por ejemplo, aquí lo tenemos,
¿de acuerdo? Donde podemos ir viendo que se basa en climatización, HVAC, y que los ahorros esperados que yo quería conseguir es de un 15%, cuánto es el tiempo que ya llevo consumido de mi proyecto, es un proyecto que son 5 años, ¿de acuerdo? Llevo casi ya estoy acabando, y realmente he ahorrado un 35%, ¿de acuerdo? Esto, si luego clicamos dentro del proyecto, pues puedo ver hora a hora, bueno, día a día en este caso, cómo he ido consumiendo versus lo que debería haber consumido, versus mi baseline, ¿de acuerdo? En azul tenemos el consumo de referencia, de cómo estaría consumiendo este sistema si no hubiera hecho las mejoras de climatización, y en verde, rojo o naranja me aparece el consumo real que estoy teniendo. Como se ve, excepto algunos fines de semana que me he pasado realmente, ¿vale? Pero ya se ha solucionado después, pues estoy reduciendo bastante mi consumo, ¿vale? Con lo que puedo verificar que lo que he dicho que voy a ahorrar realmente se ahorra. Y esta información es muy importante. Al final, luego con Dextel también podemos generar informes a medida, ¿de acuerdo? Y, por ejemplo, podemos comunicar estos ahorros a todos los implicados en el proyecto, ¿vale? Es decir, una vez a la semana podemos enviar a nuestro director de finanzas o al director de proyectos, quien sea, este informe semanal, ¿de acuerdo? Que al final es el proyecto de climatización que estábamos viendo antes, día a día de la última semana, cómo ha ido comparativamente contra el consumo de referencia, ¿de acuerdo? Sus consumos concretos, lo que llevamos de mes y lo que llevamos de todo el proyecto, ¿de acuerdo? Si vemos aquí, durante todo el proyecto deberíamos haber consumido 6 millones de kilovatios hora, mientras que realmente gracias a las inversiones que hemos hecho estamos consumiendo menos de 4, con lo cual es un 35% de ahorro, ¿de acuerdo? Esto que es muy sencillo, al final te permite comunicar con tu gente, con tu equipo y hacer que el proyecto sea mucho mejor, ¿de acuerdo? Aquí explicamos un tema de ver todo el proyecto a la vez, de verificar ahorros. Y entonces al final hemos querido mostrar un poco, ¿no? De, oye, y si yo aplicara BREEAM y encima en operación invierto dinero en eficiencia energética y tal, ¿cuánto me puedo ahorrar sobre un caso donde no haya aplicado este tipo de implantación, ¿de acuerdo? Entonces, haciendo un simple cálculo, claro, uno tiene que tener en cuenta que un edificio dura muchos años, es decir, nosotros trabajaremos para una empresa y seguramente nos iremos de ese edificio y eso seguirá allí, ¿de acuerdo? El edificio medio dura entre 90 y 120 años, de momento. Como no ha pasado muchos siglos todavía de estos nuevos edificios, tampoco se sabe hasta cuándo van a durar, pero podríamos poner entre 90 y 100 años, ¿no? Con lo cual, si extrapolamos lo que uno puede llegar a consumir, a costar su factura energética agregado desde el 2012 hasta el 2112, es decir, 100 años, ¿de acuerdo? Veríamos que en el escenario que no hago ninguna mejora, mi factura energética acumulada total se va a casi 80 millones de euros, ¿vale? Para un edificio de oficinas de 5.000 metros cuadrados, factura energética de unos 200.000 euros al año, aproximadamente, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque como nadie controlará eso y como los materiales de construcción y los sistemas que pusimos en su día no son lo mejor del sector, cada año iremos consumiendo un poquito más que el año pasado porque los sistemas eran más viejos, consumían más, etcétera, etcétera. Evidentemente, cambios habrán porque no hay máquinas de clima que duren 100 años, ¿de acuerdo? Pero no habrá una gestión proactiva de esto, ¿no? Si marcamos el escenario 2, que es empezar a utilizar metodologías como la BREEAM que comentaba Mara, pues evidentemente el coste final ya es muy bajo porque BREEAM ya te asegura que lo que estás invirtiendo al inicio en el diseño, la construcción y la operación ya tiene una cierta sostenibilidad, ¿de acuerdo? Con lo que al final la eficiencia energética también se verá beneficiada y en vez de 79 millones de euros pagarás 42 millones. Y si además inviertes en mejoras de eficiencia energética de forma proactiva, como hemos comentado, la factura bajará a 24, con lo que en total hay 50 millones de diferencia en 100 años, que es medio millón al año. ¿Parece mucho o parece poco? Bueno, el CFO, es decir, nuestro director financiero, deberá decidir si realmente le interesa a 100 años ahorrarse 50 millones de euros. Cualquiera diría que sí, pero a veces hay decisiones que no son tan obvias, ¿no? Pero bueno, queríamos ilustrar un poco de cómo serían 3 escenarios distintos, ¿de acuerdo? Y además, bueno, esta es un poco la última diapositiva que vuelve a lo que os comentábamos al principio de por qué habíamos entrado en este tema de BREEAM, de temas de construcción y demás, y es que realmente, pues yo creo que y Mara nos lo podrá también
comentar quizá ahora en las preguntas que han quedado para resolver, pues que tiene mucha relación, ¿no? Que si empezamos bien desde el principio con un edificio o que si se aplica, Dani nos comentaba el tema de las auditorías y Mara nos comentaba que BREEAM también se aplica en edificios en uso, o sea que son metodologías que plantan unos cimientos buenos para el trabajo de la eficiencia energética y, como veíamos, de muchas líneas más, ¿no? Quizá por eso pues el impacto, alguno que esté ahí pensando, pues yo no me creo que solo con el BREEAM la factura son 42 millones. Bueno, pues es que realmente... años. Es que, claro, es que uno tiene que pensar que lo que hace hoy durará para toda la vida casi, ¿no? Claro. Y al final, bueno. ¿Tenemos alguna preguntilla, Mara? No sé si te tenemos por aquí todavía, como habíamos tenido ese problema con el sonido. Me da mucha pena lo de... La verdad estaba viendo que hay mucho problema de sonido por mi parte. Yo no sé si tiene que ver conmigo, porque ayer hicimos pruebas, ¿verdad? Sí, estuvimos probándolo y todo. Bueno, son cosas del directo, a veces nos pasa que bueno, por lo que sea la conexión nos falla un poquito. De nuevo pediros disculpas a los que nos habéis estado escuchando y bueno, comentaros que ya sabéis que compartimos luego todos los materiales, va a estar la presentación de Mara, haremos un especial poniendo esos links de los contenidos de los que hemos hablado. En especial de los de BREEAM, de esta página que tienen tan completa, o sea que bueno, que no os preocupéis, que va a quedar todo resuelto y en cualquier caso, tanto Mara como nosotros estaremos ahí para vuestras preguntas. Sí que me pedían que repitiéramos un poco lo de BREEAM y LEED, que repitiéramos un poquito esa diferencia, que ha sido yo creo el rato que peor sonido hemos tenido. Sí. Vale, bueno, lo voy a intentar. No si tiene que ver con que yo hable más alto, lo voy a intentar. Me decís, vale, bueno, las diferencias fundamentales de BREEAM, bueno, en primer lugar, LEED es una metodología de funcionamiento es muy similar al de BREEAM. Es decir, nosotros encantados de que se use BREEAM, pero si hay otros clientes que utilizan LEED, pues fenomenal, porque al final el objetivo, digamos que es el mismo, ¿no? Mejorar la sostenibilidad y que esto llegue a todo el mundo. Perfecto. Bien, partiendo de eso, las dos diferencias que yo os comentaba eran, por un lado, la figura del asesor, es decir, BREEAM exige que haya este técnico independiente que no puede pertenecer al promotor ni al cliente para que no haya ningún tipo de conflicto de interés y sea ese auditor, ¿no?, que audite, realmente tiene que auditar unas evidencias, tiene que auditar que efectivamente el proyecto se está ejecutando con lo que BREEAM exige y por eso exigimos esa independencia, ¿vale? La otra diferencia es la adaptación local. También ya creo que ya lo he explicado y no quiero tampoco ser muy pesada con eso, pero ese esfuerzo que hicimos aquí por adaptar, bueno, era una exigencia de DIARI, que participase en ese comité de expertos, que se hiciese de acuerdo a una metodología, un plan que tenemos que hacer muy detallado, muy exhaustivo, con reuniones, para adaptar la metodología a España. Muy bien. Y digamos que esas son las dos diferencias fundamentales. Y luego, si me dejas una última diferencia, sí, es que nosotros estamos aquí. Yo soy Mara Rodríguez, me veis, me podéis ver, conocer, estamos en España, a vuestra disposición, toda la documentación, siempre en español, todo está en español. No lo comenté antes porque es algo obvio, pero bueno, sí que es importante a veces destacarlo. Totalmente. Otra pregunta que tenemos, que es verdad que no salió en las que nos habían llegado, es el tiempo, ¿no? O sea, nos comentan, desde que comenzamos el proceso de la metodología BREEAM, si hay un tiempo aproximado o algún marco temporal que vosotros recomendéis para, bueno, todo el desarrollo del inicio hasta la certificación, o sea, cuánto se puede tardar en tener un certificado, ¿no? Nuestra recomendación es que en BREEAM se tenga en cuenta desde el principio, desde la fase más inicial, más temprana, que haya una colaboración total, que el promotor tenga muy claro, el cliente desde el principio, cuál va a ser la estrategia, qué es lo que va a incorporar, a qué calificación quiere optar. Eso desde la fase más temprana y de hecho muchos de nuestros requisitos
para poder cumplirlos hay que tener documentación de evidencias de estudios de viabilidad, por ejemplo. Esa es la recomendación. No pasaría nada, se podría llegar a certificar un edificio que se ha tomado la decisión de apostar por BREEAM en otra fase, incluso después de la fase de diseño. Si el edificio en su concepción apuesta por la sostenibilidad, probablemente no llegue a una cota altísima de calificación BREEAM, pero sí que se pueda certificar. Pero bueno, lo ideal es en la fase más temprana. Perfecto. Muy bien. Muy bien, pues salvo que alguien nos mande alguna pregunta de última hora, no tenemos ninguna otra. La verdad es que... mira, sí, tenemos una última. Nos dice, ¿dentro de BREEAM hay algún apartado específico que hable de los sistemas de automatización o control dentro de los edificios? Bien, en muchos de los requisitos de, en algunos de los requisitos de BREEAM se exige control, seguimiento y control, que haya implantado un sistema de gestión del edificio, en algún caso es obligatorio para poder optar a la puntuación de algún requisito. Estamos hablando de consumos de agua, consumos de energía, incluso consumos durante la construcción, durante la ejecución de la obra. Es decir, sí, obviamente para poder, un punto importante para poder actuar sobre la eficiencia, ya sea en términos de agua o en términos de energía, es que el usuario final sepa cuánto está gastando, ¿no? Entonces, partimos de ese punto que es necesario informar para que se controle y que incluso se hagan seguimientos de su control. En algún caso se exigen planes de actuación, es decir, vale, tienes un sistema de gestión, pero ¿qué más? Tienes que tener un plan de actuación que te diga que es en función de X consumo, qué es lo que habría que hacer a la gestión del edificio. Bueno, no quiero entrar aquí en detalle, pero bueno, pues sí, la respuesta es sí, pero no de una forma concreta, sino a lo largo, de forma transversal, a lo largo de nuestros manuales y muchos de los requisitos. Perfecto. Esto para todos los asistentes veréis que es algo básico, yo creo, de todos los certificados. Hace poquito hemos publicado una guía sobre el tema de ISO 50001, que es un certificado específico solamente para certificar que está en marcha un buen sistema de gestión energética y es uno de los requisitos también de ese certificado, que exista un control, que existan, como nos comentaba Mara, un plan de acción, ¿no? Si te pasa X situación, ¿qué vas a hacer en ese caso, ¿no? La podéis descargar, Dani lo estaba poniendo aquí en pantalla, muy rápido él. Está en nuestra página web y la descarga también es gratuita si tenéis interés en ese otro certificado que es quizá más centrado solo en los sistemas de gestión energética y BREEAM, como hemos visto, es más amplio y tiene unos criterios de evaluación que tienen en cuenta muchas más cosas. Y bueno, ya sí que creo que no tenemos ninguna pregunta más. De nuevo vamos a darle las gracias a Mara. Muchísimas gracias de verdad por haber estado ahí y habernos contado todo esto. Si surge, si tenéis más dudas, como ella comentaba, tienen seminarios web más específicos de BREEAM en los que con mucho más detalle en sus sesiones os cuentan todo el procedimiento, la evaluación, los criterios y demás. Os animamos a que os unáis a ellos. Y bueno, pues oye, nosotros encantados de si en el futuro pues podemos seguir hablando de temas o de novedades BREEAM o demás, pues volveremos a invitarles y os mantendremos al tanto. Eso es. Muchísimas gracias a vosotros y reitero mis disculpas por los problemas de sonido e insistir en que, bueno, tenéis un correo ahí, un correo electrónico, pueden llamarme, alguna duda, alguna aclaración que necesiten, a la entera disposición de los asistentes. Muy bien, muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, buen día.